Muy buenas amigos y amigas y personas que nos escuchan o nos ven en cualquiera de las diferentes plataformas. Bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablemos de Ven, Sígueme. Es un gusto para nosotros poder estar nuevamente aquí. Como dije antes, tal vez queremos presentarnos cada episodio. Mi nombre es Maón Ribarrios Mi nombre es Joel Barrios. y pues se nos ocurrió la idea de hacer esto para poder proporcionar un recurso adicional a las personas para su estudio de Ven, Sígueme. No es un reemplazo de su estudio personal o familiar y tampoco estamos diciendo que lo que nosotros decimos es la postura oficial de la iglesia. Nosotros somos los únicos responsables de lo que aquí decimos o enseñamos. Entonces, el día de hoy nos toca hablar acerca de Génesis, del capítulo 18 al capítulo 23. La clase lleva por título ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces, algunas de las cosas que vamos a hablar hoy nos van a demostrar si hay para Dios alguna cosa difícil o no. Entonces, para empezar, te voy a dar el tiempo, Joel, para que nos des un poquito de refuerzo, de contexto de lo que estaba pasando, de lo que hablamos la semana pasada y de lo que más o menos se va a tratar la clase el día de hoy. Gracias. La semana pasada habíamos hablado de cómo el Señor le da la promesa a Abraham de que él iba a tener un hijo y que de este hijo la descendencia de él se iba a multiplicar como las arenas y las estrellas en el cielo. De hecho, fue un convenio el que realizaron, es lo que aprendimos la semana pasada, que Dios hizo convenio con Abraham de que en su descendencia iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra, y era un poquito contradictorio porque en ese entonces Abraham y Sara ya eran muy adultos, estaban rondando los 90 y fracción de años. Entonces eran muy adultos, y recalcábamos la semana pasada que la escritura dice que Abraham sonrió pues consigo mismo diciendo, un hombre de esta edad puede tener un hijo, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de lo que estaba pasando. Ahora, pasaron años, pasó el tiempo, y, y la vida de Abraham siguió, pues, y esta vida de Abraham en estos capítulos vamos a aprender que está repleta de acontecimientos, de muchos acontecimientos que son como muy desgarradores, otros que son muy conmovedores, otro que, que nos demuestran que al final de cuentas, como el mismo Abraham lo enseñó, estamos aquí en la tierra para ser probados y ver si hacemos todo lo que el Señor nos manda. Y Abraham de alguna forma, eh, a lo largo de su vida tendría que demostrar que iba a ser fiel, y ante todas esas pruebas, la pregunta es si Abraham seguiría teniendo la fe en la promesa de Dios de que tendría una posteridad numerosa, aun cuando él y Sara todavía no habían estado teniendo pues su hijo, y ya eran de edad avanzada, y bueno, entonces todos estos capítulos hablan y nos enseñan mucho de Abraham y de otros personajes de los que vamos a repasar hoy, y, y de cómo la confianza de Abraham y de Sara, a pesar de las dificultades, permaneció firme, ¿verdad? Entonces, eh, es importante, creo que a lo largo de la clase vamos a aprender acerca de cómo Dios cumple sus promesas en su debido tiempo, acerca de cómo el Señor nos manda que nos cuidemos de la iniquidad, y de cómo pues a veces el Señor nos pide que nosotros estemos dispuestos a hacer sacrificios por Él. Pero con respecto a Abraham, eh, muchas de las promesas gloriosas que el Señor le da a sus siervos, a los fieles, eh, a veces vienen en el tiempo del Señor. Y como dicen muchas personas en Facebook, el tiempo de Dios es perfecto. Y aunque en Facebook lo digan en son de broma, es así, es real. A veces nosotros queremos que las bendiciones vengan en nuestro tiempo. O sea, yo quiero que la bendición venga esta semana o mañana, o que venga ahorita, yo lo necesito ahorita. Y para el Señor y sus eternos designios, y en su eterna sabiduría, pues
Él nos permite tener las bendiciones eh, cuando Él lo cree justo y conveniente. Entonces, hay unos versículos, solo para terminar, que me gustaría repasar así brevemente eh, con respecto a Génesis y cómo el Señor respondió a Abraham y a Sara cuando ellos estaban empezando a pues no a dudar, sino a sentirse más preocupados porque la promesa de Dios de tener un hijo no se estaba cumpliendo. Y en Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, y Sara tendrá un hijo. Y con esas palabras el Señor le dijo a Abraham y a Sara, tranquilos, para mí no hay nada imposible. Yo sé que ustedes ya están muy mayores, yo sé que están muy preocupados, pero para mí no hay nada difícil. Yo tengo el tiempo señalado en el que voy a volver y la bendición les va a llegar. Entonces podemos nosotros mantener la confianza de que las bendiciones de Dios van a llegar, como decía el Elder Holland, algunas en esta vida y otras después de esta vida, ¿verdad? Pero no sé qué pensás vos con respecto a esto, Maonre. No, está bien, es exactamente eso que acabo de decir y de ahí del versículo 14 del capítulo 18 es que sale el título de la lección de esta semana. Ujú. Entonces, aprendimos la semana pasada cómo Abraham y Sara tuvieron que pasar por muchas cosas antes de poder recibir el convenio. Vimos que en muchos de los versículos el Señor les decía, vas a tener tu descendencia como las arenas del cielo, como las arenas del cielo, como las estrellas del cielo, como las Y arenas las del arenas mar, del mar. y un montón de cosas en varios capítulos que fueron promesa, 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 y al fin, en el capítulo 17, se corta, como enseñaba yo, el convenio entre Jehová y Abraham, y, y pues ellos se sorprenden mucho, pero al final se le cumple el convenio que el Señor había hecho con ellos. Y entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca de este hijo de Abraham que se llamaba Isaac y de algunas de las experiencias que ellos pasaron. Entonces, durante este tiempo en el que Abraham y Sara estaban teniendo todo eso, yo expliqué la semana pasada un poco de cómo Abraham se fue a plantar sus tiendas, a establecerse enfrente de Betel y de cómo Lot se fue a plantar sus tiendas con la vista puesta a Sodoma y Gomorra. Entonces, eso es importante tenerlo en la mente ahorita que vamos a hablar de lo que toca hablar. Entonces, no voy a leerlo todo, pero Porque queremos que ustedes en casa puedan repasarlo, leerlo y así ustedes puedan aprender mucho más con su lectura que escuchándonos. cabal. Entonces, en el capítulo 18 ya, que es el primero de la asignación de esta semana, antes del versículo 14 que vos leíste, estaba Abraham, dice ahí afuera de su tienda, en el calor del día, sentado viendo nomás ahí con la vista puesta en Betel probablemente, que significaba casa de Dios, y se le aparecen tres personajes, en la Biblia les llama tres varones. Cuando estos varones llegan, Abraham dice que se postra ante ellos. Eh, Más adelante se les conoce también como ángeles. No Ujú. sabemos exactamente quiénes eran o qué varones eran, pero Abraham los reconoce y los reconoce como mensajeros del Padre Celestial. Entonces, Coincidencia él, que sean tres, no lo sabemos. pues, no sé por qué son tres, pero han habido tres en varias ocasiones, entonces se los dejamos para su propio estudio si quieren estudiar un poco más de eso. Entonces Abraham se postra ante ellos, no los adora, pero los recibe con mucho respeto. En esos entonces, pues, eh, dice la tradición que toda la gente era muy hospitalaria con los viajeros. Entonces, cuando ellos llegan, Abraham le dice a Sara, "Oye, dales leche, dales esto, dales el otro, cocinaron un becerro y Sara también bien apresurada, les atendió y todo. Y
ellos, dice que Abraham los puso debajo de la sombra del árbol, que muy probablemente había una hamaca ahí, me imagino, o algo donde Abraham tal vez estaba sentado, pero no había otra forma de atenderlos mejor, pues ellos los atendieron de una manera así muy especial. Y entonces los varones empiezan a hablarle a Abraham y a explicarle algunas cosas que el Señor está pensando hacer. En este caso, los varones fueron los que le confirmaron a Abraham que su profecía se iba a cumplir de tener un hijo. Y más adelante, en el capítulo 20, hablando en el nombre de Jehová, en el versículo 20, perdón, del capítulo 18, los varones le dicen a Abraham. Entonces Jehová le dijo, los varones hablando en nombre de Jehová, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, mas Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? Ya los varones se habían ido, se queda Abraham con Jehová y le dice, ¿vas a destruir también a los buenos solo porque hay un montón de malos? Y el Señor le dice, entonces Abraham le dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Entonces Abraham sabe que su sobrino Lot está ahí con su familia. Le dice, ¿y si hay 50 justos, qué vas a hacer? Entonces el Señor le dice, bueno, si hay 50, pues podríamos esperarnos un rato. Y entonces Dice, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos, dice. ajá, entonces si hay 50. Pero entonces en el 26 dice eso que acabas de decir. Si hay Ajá. 50, voy a perdonar a este lugar. Y entonces Abraham le dice, y quizá de 50 justos faltantes 5, Falten destruirás, 5. falten 5, destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallaré ahí 45. O sea, Abraham, no sé cómo estaba la situación en ese momento. Pero entonces le dice, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hayan ahí 40. Y el Señor le responde, no lo haré por amor a los 40. O sea, no va a destruir la ciudad por amor a los 40. Y así se fue y se fue y se fue. Hasta que, Pero me gusta el 30 porque a dice, ver, dale. No se enoje ahora mi señor si yo hablo, quizás se hallen allí 30". Y respondió, no lo haré si hay, o sea, pequeño paréntesis, me encanta cómo esa relación entre Dios, entre Abraham, estos Jehová mensajeros y él. y Jehová, o sea, me gusta porque es lo que yo siempre he dicho, la relación que tenemos nosotros con Dios y el evangelio tiene que ser así bien amigable, pues, Ujú. como Abraham ahorita me lo demuestra, no se vaya a enojar, pero ¿y si hay 30? Y así Dale. se fue. Y entonces después en el 31, y si hay 20, y en el 32, quizás se hayan ahí 10. O sea, se vino desde 50, 45, 40, 30, 20 y llegó a 10. Y entonces Jehová dijo, no la destruiré por amor a 10, a 10. Y se fue y acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Entonces, los varones, cuando se fueron de ahí y se quedó Abraham hablando con Jehová, los varones se van para donde Lot, a advertirle lo que el Señor está planeando hacer. Entonces, dice que la gente muy mala de Sodoma y Gomorra, ya estoy en el capítulo 19 ahorita, Ujú. llegan los varones a la casa de Lot y vamos a ver cómo los recibe Lot. Dice al final del versículo 1 del capítulo 19. Y al verlos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hasta el suelo. O sea, lo mismo que Abraham hizo, lo mismo hizo Lot. Ajá. Y dijo en el 2, ahora pues mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavéis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. O sea, todo lo que Abraham hizo, Lot también lo estaba haciendo. Pero en la noche, antes de que se acostaran, llegaron las personas malas, un populacho, por decirlo así, y rodearon la casa y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y entonces Lot empieza a defender a los varones y les dice que por favor no, que no les hagan nada y que se vayan y en fin, los empieza a defender. La Eh, gente, ajá, es que el término para que los conozcamos tiene la letrita A y las intenciones de estas personas eran, no eran conocerlos, era no, agarrarlos y matarlos. mm, es que el término conocer en hebreo y en español es un eufemismo de tener relaciones sexuales. Y en las escrituras en el Antiguo Testamento, cuando dicen y se conocieron entre sí, se refiere a que, pues, entonces lo que en realidad querían hacer estas personas malas era, pues, violarlos. Violarlos Ujú, y a estos extranjeros. Y y por eso Lot le entonces, dice, no hagáis tal maldad, dice Lot en el 7. ok, y ya me perdí. Y sí, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Sabemos que Sodoma y Gomorra se caracterizó por ser uno de los pueblos más pecaminosos en cuanto a pecados sexuales. Entonces, sí, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. Entonces, ah, en el versículo 14, pues ya el Lot les está diciendo que se vayan a la gente, que no, pues que tuvieran cuidado de lo que están haciendo. Y entonces, cuando los llevaron afuera, ya en el versículo 17, uno dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Entonces los varones le están diciendo a Lot que se vayan ellos. Los varones pues eran siervos de Dios y no les iban a poder hacer nada, pero ellos estaban diciéndole a, a todos ellos, a la familia de Lot, que se vayan, váyanse ustedes, les dice, porque ellos saben que a ellos no les pueden hacer nada. Les están rogando que se fueran. Y en el 18 dice, no, yo os ruego, Señor mío, he aquí ahora ha hallado a tu siervo gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Entonces aquí hay una cosa que me parece interesante. Lot le están diciendo a ellos, vete, te vamos a proteger. Y él todavía se queda como, ¿y qué tal si no? Mejor, no sé, tal vez me alcanzan. Y entonces dice el 20, he aquí esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá y vivirá mi alma. O sea, Lot está tratando ahorita de aconsejar al Señor, por decirlo así. El Señor le dice, vete para allá. Lot le dice, ¿y si mejor me voy para el otro lado? Entonces, en el 22 dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. Hablando de la destrucción que iban a hacer en el pueblo. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando llegó Lot a Zoar, entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y lo empezó a destruir Sodoma y Gomorra, pero pasó algo muy triste y lamentable. En el versículo 25 dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. En el 26, y entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Entonces, aquí podemos ver dos cosas y dos principios de los que la lección de hoy nos está invitando a hacer. Primero, que el Señor nos manda a huir de la iniquidad. Y segundo, el título del tercer principio es ¿qué hizo mal la esposa de Lot? Entonces, podemos hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Yo voy a hablar del primero y vos puedes hablar del segundo. Ya. Entonces, el Señor nos manda a huir de la iniquidad. Y cuando el Señor nos manda y nos invita, muchas veces nos está diciendo, ¿sabes qué? Estás aquí ahorita, venite para acá. Pero ¿qué hacemos nosotros? Y si mejor me voy para allá, todavía me estoy yendo de donde estaba, pero me quiero ir para este lado y no para el que vos me estás diciendo. Entonces, cuando nosotros eh, intentamos, por decirlo así, aconsejar a Dios, cosas pueden pasar. Entonces, yo no sé si a donde los varones o los ángeles estaban mandando a Lot, ¿qué tal si entre ese pueblo y Sodoma y Gomorra, qué tal si había una montaña alta
y si la esposa de Lot se hubiera volteado, no hubiera podido ver nada, hubiera visto solo la montaña. Quizás hubiera podido ser protegida, pero ellos mejor decidieron irse al otro lado, que era como una llanura en la que Sodoma y Gomorra todavía se podían ver 100%. Entonces, em, en los versículos de Génesis 19, del capítulo 19, en todo lo que acabo de leer, hay una traducción del profeta José Smith y Ajá. que me gustaría mencionar solo un par de versículos. Entonces, en los versículos 13, 14 y 15 es para explicar un poco de lo que vos estabas diciendo, de lo que significa conocer. Cuando ellos dijeron, queremos conocer a ellos, Lot les responde, ¿y no quieren también llevarse a mis hijas? O déjenme a estos varones y llévense a mis hijas. Entonces, en la traducción de José Smith dice que en el versículo, traducción de José Smith, Génesis 19, versículo 13 dice, y Lot dijo, he aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Permitidme, os ruego, suplicar a mis hermanos que no os la saque yo afuera y no haréis con ella como bien os parece. Pues Dios no justificará a su siervo en esto. Por tanto, permitidme suplicar a mis hermanos solamente esta vez, que a estos varones no hagáis nada, a fin de que tengan paz en mi casa, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Entonces, algunas personas detractores de la Biblia dicen, no, hombre, ese lote estaba mal. ¿Cómo es que quiere salvar a esta gente y entregar a sus hijas en vez de ellos? Porque así es el versículo en la Biblia. Déjame a estos aquí y mejor llévense a mis hijas. Entonces, la revelación moderna, la ayuda de la traducción del profeta José, nos está diciendo que él nunca intentó Las entregar a sus ofreció. hijas, sino que más bien estaba tratando de que no se llevaran a sus hijas al mismo tiempo de que no se llevaran a los varones o a los ángeles. Entonces, pues se van Lot, sus hijas, su esposa y sus yernos, y van todos para Zoar. Y estando en Zoar, el Señor empieza a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre, y toda la gente se empieza a morir. Y entonces viene la parte triste, que es la de la esposa de Lot, y te la dejo a vos. Sí. Y tal vez antes de, pues, entrar de lleno a la parte triste de ella, es que me puse a pensar ahorita que estabas hablando en cuántos de nosotros somos Lot. Somos los que estamos rodeados de maldad y a veces hacemos algo malo, a veces no, estamos como en la lucha. ¿Cuántos de nosotros somos los que estamos tratando de hacer las cosas bien y por ahí Dios nos da misericordia y se apiada de nosotros y nos da luces de paz, luces del espíritu, como a Lot en esta ocasión le está dando luz de vida, por decirlo así? ¿Y cuántos de nosotros somos como Abraham, que tratamos y nos esforzamos de vivir una vida en rectitud y entregada a Dios en el discipulado correcto, por decirlo así? Entonces, esto pienso yo es como muy real. Algunos de mis amigos son realmente fieles, muy fieles. Son Abrahams andando aquí por la calle. Y algunos de mis otros amigos, ahorita que lo veo así, son muy como Lot, que les cuesta, se les hace difícil, ya sea por presión social, por el trabajo, por las mismas condiciones en las que crecieron o se criaron, pero están ahí tratando, pues, y de vez en cuando se meten y están en la lucha, y el Señor igual tiene misericordia de ellos, igual el Señor les va a dar la oportunidad de enmendarse y salvarse de alguna manera, porque al Señor le agrada que estemos en la lucha, al Señor le agrada que estemos tratando, intentando y esforzándonos de seguir el Evangelio, con altibajos como la vida de Lot y sus familiares, me imagino que estaban prácticamente ya absorbidos por Sodoma y Gomorra. Eso era lo que quería como compartir de lo que vos estabas diciendo. Y antes de que sigas, también me llama la atención Sí, porque nunca se fueron antes. O sea, se les, acomodaron y les gustaba, les les gustaba. gustaba la vida de ahí. Eh, Como decís vos, al principio plantaron sus tiendas con vistas a Sodoma y Gomorra, pero con tiempo Eso sí. ellos llegaron a vivir a Sodoma y Gomorra, o sea, ya eran parte de ese pueblo y Ujú. nunca se fueron. Y llegaron los varones y les dicen, ¿saben que tienen que irse? Y sí, pues sí, ¿qué tal si me voy y me alcanzan?
No, tienen que irse para aquel pueblo y si qué tal me voy para este, mejor este otro, saber cómo estaba el otro en el que querían ir y en el que se fueron, porque tal, por algo les llamó la atención más el otro, ¿no? Ajá. Entonces, sí, tenés razón en esa parte. Bueno, y ahora, ¿qué hizo mal la esposa de Lot? Y el Elder Holland, para todos los que nos ven y nos escuchan, si ustedes repasan la lección, se van a dar cuenta de esta cita, porque el manual la dice. El Elder Holland enseña lo siguiente y dice, aparentemente lo malo que hizo no fue solo mirar atrás, sino que lo que su corazón deseaba era volverse atrás. Parece que aun cuando ya había salido de los límites de la ciudad, echaba de menos lo que Sodoma y Gomorra le habían ofrecido. No tuvo fe, dudó del poder del Señor para darle algo mejor de lo que ya tenía. A los de toda generación les digo, recuerden a la esposa de Lot, la fe es para el futuro, la fe pone los cimientos en el pasado, pero nunca anhela quedarse allá. La fe confía en que Dios tiene grandes cosas reservadas para cada uno de nosotros y en que Cristo es en verdad el sumo sacerdote de todas las cosas buenas por venir. Antes de que digas algo, se me olvidó que ellos vivían en la entrada de Sodoma y Gomorra. Dice que las personas que vivían en las entradas de los pueblos eran gente muy influyente y que tenían, o sea, y por eso es que Holland decía, ellos pues Vivían bien, ¿ah? vivían bien, o sea, ella extrañaba lo que la ciudad de Sodoma y Gomorra le había dado porque tenía básicamente todo, podríamos decir. Correcto, ese es un buen detalle también a tomar en cuenta. Y es que, pues no creo que yo vaya a extenderme mucho en este punto porque el Elder Holland lo explica así bien claro, bien sencillo. Ah, a veces nosotros vamos caminando hacia el Señor, pero nuestro corazón internamente sigue extrañando y deseando las cosas malas. Y, y me gusta cómo el Elder Holland nos lo enseña y nos dice, hey, la fe no es para quedarse en el pasado. La fe es siempre ver hacia el futuro con las cosas buenas que están por venir, porque muchas personas que tienen una vida un poquito desordenada son felices porque por algo hacen las cosas. Les gusta estar en los vicios que tengan, ya sean de consumir o de jugar o yo no sé, porque ahorita hay muchos tipos de vicios, pero las personas que tienen vicios, las personas que hacen cosas malas, eh, al parecer son felices haciendo las cosas malas. Y la fe es cambiar y no quedarse con el deseo de hacer esas cosas malas, sino cambiar y confiar en que el Señor nos va a dar mucho más de lo que ya tenemos. Yo tengo amigos que lastimosamente sí tienen como vicios así bien feos y yo siempre les digo que la felicidad que ellos tienen no es nada a comparación de la felicidad que pueden recibir de hacer las cosas que Dios quiere. Y que aunque ellos estén disfrutando ahorita vivir su vida de esa forma, yo estoy seguro de que si se enderezaran un poquito más, serían muchísimo más felices ellos cada día y también harían muchísimo más felices a las personas que les rodean. Entonces, ese fue el problema de la esposa de Lot, no querer dejar esas cosas atrás, darle vuelta a la página y decir, yo confío en que el Señor algo mejor tiene para nosotros. Y no necesariamente fue solo el voltear a ver, sino lo que quería dentro de ella, ¿verdad? Y sabes qué es lo triste, que estos nuestros amigos Ajá, saben que lo que les decís es cierto. Ellos sí. saben que hacer las cosas que el Señor quiere de nosotros les va a dar una felicidad más entera, más completa de la que ellos están recibiendo haciendo las cosas que no deberían hacer. Y lo digo porque pensando en Lot y en su esposa y su familia, yo sé que ellos lo sabían también. ¿Por qué Ujú. dejar el pueblo donde vivían y irse con Abraham a vagar por el desierto y tener que empezar de nuevo? Es porque ellos sabían que el Señor ya los había sacado de un lugar donde los podían matar por no idolatrar a las imágenes y tuvieron que pasar todo eso para poder llegar y empezar de nuevo, establecerse de nuevo, asentar sus tiendas. O sea, ya había pasado una vez de que los habían sacado de un lugar malo y los habían hecho progresar.
porque ahí en Sodoma y Gomorra Ujú. eran muy influyentes, o sea, habían progresado mucho. Así nuestros amigos también saben. Y tal vez uno que otro no, pero la mayoría, el 99.9% estoy seguro que sabe. Uno porque lo ha experimentado. La mayoría lo han experimentado y los que no lo han experimentado eh, lo saben por el testimonio de muchos de nosotros. Y tal vez a veces quisieran experimentarlo, pero nomás no tienen la valentía de dar ese paso adelante, dejar las cosas que están haciendo, dejar Sodoma y Gomorra y poder viajar o irte al otro pueblo en donde el Señor te va a proteger de la destrucción. Al final, como vos decías, el error de la esposa de Lot no fue mirar atrás, sino desear volver atrás. Tal vez si sus deseos hubieran sido, me voy con mi familia porque el Señor me manda y miro para atrás porque tengo tristeza por esa gente, tal vez no pasa nada. Pero Ajá. el ver para atrás y querer o desear regresar atrás, ese, como dice Elder Holland, muy probablemente fue el problema más grande de la esposa de Lot. En donde está Entonces, vuestro corazón, ahí está vuestro tesoro, dice ya el Nuevo Testamento. cabal. Entonces, si ya hemos dejado algunas cosas, pues hay que dejarlas, olvidarlas, no ver atrás, no que nos sirvieran de experiencia nada más, que no nos sigan eh, que esas cosas malas que ya hemos hecho y de las que ya nos hemos arrepentido y que hemos dejado que no nos sigan en nuestra vida, que no tengamos el deseo de seguirlas haciendo o pensando o diciendo, sino que ya las dejemos por una vez por todas. Y entonces el Señor nos va a bendecir en todas las maneras en que Él desea, pero tenemos que hacer nuestra parte. Estamos con la esposa de Lot Sí, y con bastante bien. y con que el Señor nos manda a huir de la iniquidad. Sí, también. Los dos están re bien así. Bueno, se viene La última parte. la parte más interesante de esta lección entonces. En el capítulo 22 de Génesis, no sé si lo tienes ahí. Yo tengo mi pantalla, pero siempre tengo también mi biblita, mi cuádruple. Capítulo 22, versículo 1 viene la primera enseñanza. Dice en el 1, y aconteció después de estas cosas, que ya pasó todo lo de Sodoma y Gomorra y un montón de cosas, ya el Señor cumplió la promesa de, El hijo. del hijo de Abraham con Sarai ahora. No, era Sarai, ahora es Sara. Ahora es Sara. Eh, ya tuvieron a su hijo que lleva por nombre Isaac. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 22 dice, y aconteció después de estas cosas que Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Primera cosa, lo puso a prueba. ¿Vos crees que el Señor nos prueba? Ah, Nos testea, dijeron aquí en Estados Unidos. yo escuché a alguien una vez dar como una explicación de esto. Lastimosamente ahorita no me recuerdo, pero igual como, no sé, quiero, si me confundo igual no importa porque esto es en vivo, no planeamos nada, me agarraste en curva, pero quiero creer que sí, él nos prueba. Ok. Las traducciones de la Biblia comunes, la Reina Valera y todas esas del Nuevo Mundo, etcétera, 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 aquí utilizan la palabra que Dios tentó a Abraham. Y pues nuestra traducción obviamente ya tiene la mayoría de cosas con palabritas que vienen de la traducción del profeta José. Entonces, esta palabra es la más adecuada para ver lo que el Señor estaba haciendo con Abraham, que lo probó. ¿Cuántas veces hasta ahorita el Señor ha probado a Abraham? Un montón. Ni lo pensé porque no, yo no me recuerdo. Pero, por ejemplo, Abraham fue puesto en el altar y dice que él estando en el altar clamó al Señor y fue liberado de sus ligaduras. Lo mandó salir del pueblo porque lo querían matar. Como unas 6, 7, 8 veces leímos escritura donde decía, tranquilo, vas a tener un hijo, tranquilo, vas a tener un hijo, tranquilo, te voy a multiplicar tu descendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y Abraham siempre fue e hizo lo que el Señor decía.
todo el tiempo. Entonces ahorita viene, por decirlo así, la prueba mayor o la prueba más grande. Entonces, ¿qué versículos querés que leamos de aquí? ¿Querés leer los 19? ¿O No, queremos leer algunos y explicar otros nada más? sí, así, leer algunos y explicar el resto, porque es una historia bastante conocida. Ajá, Ahorita mismo podríamos solo contar la historia, pero soy de los que, soy del team, hay que leer al menos un versículo. dale, pues. Entonces, vos leíste el uno, entonces voy a leer yo el 2. ¿Dónde viene Y, la prueba? ajá, y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, eh, esa era la prueba. Después de tantos años de estar deseando tener ese hijo, llegó el punto en el que el Señor le dice, bueno, Abraham, ya tienes a tu hijo, ¿verdad? Sí. Ok, ahora hay que sacrificarlo. Ahora Dale. tienes que matarlo. Uf, dale, dale. Ah, la gran. Seguí. No sé, solo se me hace muy duro porque hay veces que hay cosas, y esto no es una cosa, es una persona que vos has deseado tanto en toda tu vida y que a veces el Señor te las pide de vuelta. Tenemos que recordar que todo lo que hay aquí, todo es del Señor, incluso nuestra familia, nuestros hijos o nuestros padres, todos somos del Señor. Y, y muchas veces hay cosas que nos gustan mucho y que el Señor nos las pide. Y muchas veces nos las pide prestadas. Nos pide, por ejemplo, que utilice mi carro para llevar a los misioneros a dar una lección, por ejemplo. No me está diciendo, dame tu carro y te quedas a pata, te quedas Cabal. caminando. Me lo pide prestado y muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué a esta hora? ¿Por qué yo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Eh, y Abraham no se lo estaba pidiendo prestado, se lo estaba pidiendo de un solo. O sea, ya te di tu hijo, ahora devuélvemelo. Eh, Ujú. y me imagino a Abraham pensando y a Sara, ¿y la promesa? Otra vez. O sea, ya al fin podíamos ver la esperanza, la luz al final del túnel de que nuestra promesa del convenio se iba a cumplir, pero ahora ya no. Entonces, ¿crees que siga con lo que está en Génesis? Sí. Bueno, entonces le dijo que lo tomara y Abraham no hay registros de que haya reclamado o alegado nada. Él dijo, bueno, pues Dios habla y el hombre actúa. Así se llama un libro. Entonces en el versículo 3 dice que Abraham se levantó, agarró su asno, agarró a dos criados, a Isaac, y llevó leña y se fueron para Moría. Luego, en el versículo 4 dice, y al tercer día alzó Abraham sus ojos. ¿Qué me dice esto? ¿Cuántos días habían estado viajando ya? 3. 3 días. Entonces al tercer día, o sea, no solo fue de, ¿sabes qué, Abraham? Haceme un altar ahí en el patio de tu casa y ahí vas a acostar a tu hijo y lo sacrificas. No. O sea, aparte de que me está pidiendo mi hijo, me está pidiendo que vaya a un lugar que está a 3, 4 días de distancia y que me lo lleve a él y que lleve a los criados y todo. Pero Abraham lo hizo y se fueron y dice que al tercer día él vio el lugar de lejos. O sea que no fue ese mismo día, que ya pues, faltaba todavía un poco. Ujú. Entonces, estando ahí, le dijo a sus criados, quédense aquí, dejaron el asno, yo me voy con Isaac. Y aquí, los que están en YouTube, aquí pueden ver a Mm. Isaac a mi derecha o izquierda, no sé de qué lado va a salir. Ah, sí, ahí está el niño. Ahí arriba. Entonces, Abraham agarra a Isaac, le echa la leña al hombro a Isaac. Eso me indica que Isaac ya estaba un poquito grandecito, unos sus 12, 14 años, Joven. joven. Y, y entonces aquí viene, y agarró el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Y aquí viene, como decimos, otro de los versículos que obligatoriamente hay Hay que que leer. leer. ¿Querés darle? 7. Sí, el 7. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y él dijo,
he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y el 8. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Te imaginas esos minutos caminando después de esa pregunta? Lo difícil que tuvo que haber sido para Abraham, lo triste que tuvo que haber sido para Abraham, y llegar al lugar, edificar el altar en donde se iba a hacer el holocausto y atar a tu hijo. Ya vas en el versículo 9. Sí, así, ¿lo quieres leer? No, dale. Solo Y quería, tal vez, me pienso que tal vez en este momento, pues están los dos haciendo el altar. Y me imagino que haciendo el altar, Abraham le empieza a decir a Isaac, ¿sabes qué, hijo? Tú vas a hacer el sacrificado porque el Señor me lo pidió y esto y el otro. ¿Y, qué hizo Isaac? ¿Se quedó? se acostó, se Porque, acostó y dejó que lo ataran. y sí, porque yo me imagino a Isaac no se iba a acostar sin saber lo que iba a pasar, ¿va? O sea, él ya sabía. En algún momento Abraham le dijo, Le tuvo que haber dicho. entre el tiempo en el que le dijo que el Señor iba a proveer un cordero y el tiempo en que Isaac se acostó, tuvo que pasar la plática difícil. Y yo me imagino que eso pasó mientras hacían el altar. Pues ya están haciendo el altar, no hay cordero y muy probablemente ahí, no estoy diciendo que así es, que conste, Ujú. estoy diciendo que es lo que yo pienso. Muy probablemente ahí Abraham le empieza a decir a Isaac, ¿sabes qué, Isaac? El Señor me habló y me pidió esto y esto, y pues tú vas a hacer el sacrificado hoy. Y me imagino todavía, Isaac pudo haber salido corriendo ahí. Este viejo está loco, me va a matar y me voy. Pero no, Sí. me imagino a Isaac diciéndole, ¿sabes qué, papá? Amarrame, amarrame porque quién sabe si al final de cuentas voy a ser débil y me voy a querer quitar. Mejor amarrame para asegurarnos que todo pase como el Señor quiere que pase. Me imagino a Isaac mismo ofreciéndole a Abraham que lo amarre y no a Abraham diciéndole a Isaac, ¿sabes qué? Te voy a amarrar porque no veo la necesidad de Abraham de amarrar a su hijo, pero sí veo la necesidad de Isaac de decir, ¿sabes qué? Tal vez me voy a debilitar y me voy a querer quitar o cosas así, porque es instinto de supervivencia, ves que alguien te va a enterrar un cuchillo, te quitas. Ujú. Y tal vez él le dijo, ¿sabes qué, papá? Amárrame. Y eso me deja una enseñanza muy grande a mí, que Abraham ya le había enseñado a Isaac a confiar 100% en el Señor también. No sé qué pensás de esa parte. Sí, de hecho, antes de empezar el podcast de hoy, yo tenía en mente eso, resaltar, porque muchos resaltan la fe de Abraham al sacrificar a su hijo, pero pocos resaltan la madurez espiritual de Isaac al aceptar ser el sacrificio de Dios, porque siento yo, hay que darle un espacio muy especial a esa enseñanza, a la madurez espiritual de Isaac, porque cualquier otro en esa situación sale corriendo, como bien lo dijiste, se rehúsa, y a lo mejor y mata primero al papá antes de que lo maten a él. Entonces, Pues sí, Abraham ya y- tenía más de 100 años, ya no iba a entonces, aguantar una pelea. entonces, hay muchos ejemplos de siervos del Señor que en la juventud son claves. Nefi podríamos mencionar y así podríamos mencionar unos 10 más. Y yo siempre he puesto a Isaac en esa lista porque a la corta edad de su juventud, él estuvo dispuesto, como bien dijiste, tuvo la confianza completa en el Señor de decir, Él me quiere sacrificado, pues sacrificado voy a estar. Entonces, Isaac es un gran ejemplo de fe y de confianza en el Señor. Y yo estoy muy seguro que si aún así, porque ya ahorita ya nos adelantamos, pero si aún así eh, él hubiera muerto, estoy muy seguro que Isaac hubiera sido recibido por el Padre y estoy seguro que Isaac lo sabía. Sabía que Claro. el Señor lo pidió y que él iba al seno del Padre. Entonces, esa confianza y esa fe de Isaac es de aplaudir. Y también la de Abraham, por supuesto, Y que Isaac tuviera ese testimonio tan firme en a su su corta juventud, edad. no venía del presidente de Hombres Jóvenes ni de las maestras de la primaria. Esa confianza y ese testimonio venía de Abraham y de Sara. Y yo me imagino a ellos contándole a Isaac todas las veces que pudieran.
¿sabes qué, Isaac? Nosotros no podíamos tener hijos, teníamos 90, 100 años y habíamos intentado por no sé cuánto tiempo tener un hijo y nunca pudimos, pero el Señor nos había prometido y me los imagino contándole ellos a Isaac y nosotros confiábamos en el Señor, intentamos hacer que Agar tuviera un hijo, me imagino a Sara contándole todo lo que pasó y al final vino el Señor y un ángel y los tres varones y esto y el otro y nos dijeron que ya era el tiempo y que ibas a nacer y aquí estás, Isaac. Entonces, el que ellos le hayan contado a Isaac sus experiencias, su testimonio, formó y creó en él también un testimonio. Isaac ya sabía cómo hacer un altar. Sí, Aquí no dice que Abraham le estaba enseñando a Isaac a hacer un altar. Él ya sabía cómo. ¿Por qué? Porque ya se le había enseñado desde antes. Entonces, cuando nosotros le estamos en 12, 13, 14 años y de repente el obispo nos dice, ¿sabes qué? Necesitamos que des un discurso. Si nosotros ya hemos practicado en la casa, nuestros papás nos han enseñado cómo dar un pequeño discurso de unos 5 minutos, qué va a ser nuestra respuesta? Está bueno. Pero si no, no, hombre, obispo, ¿cómo va a pensar que no sé qué? Y vamos a subir al púlpito y nos van a temblar las piernas y nos va a costar. Y puede que todavía lo hagamos, pero nos va a costar, a diferencia de o que puede si que lo no hacemos, vayamos a la iglesia. puede que no vayamos a la iglesia, que es una situación muy común. Incluso En adultos. sí, puedo tener 30, 40 años y como pues no se me enseñó y yo no he puesto de mi parte tampoco, me asignan un discurso, digo que no o digo que sí y ya no voy. Ujú. Entonces, como dije, Isaac ya sabía cómo edificar un altar porque ya se le había enseñado. Isaac tenía un testimonio porque ya se le había enseñado. Isaac confiaba en el Señor porque aprendió de sus papás a confiar en el Señor. No fue el obispo, no fue el presidente del quórum, no fue el presidente de hombres jóvenes o la presidenta de la primaria o sus maestros en la escuela, mucho menos. No fue su tío Lot, por seguro. De eso estoy 100% seguro. Bueno, serían primos, ¿no? Porque Lot era sobrino de Abraham. Habría que ver cuál era la Habría que relación ver. ahí, pero era su primo o su tío, una de dos. Pero estoy seguro que no lo aprendió de él. Entonces, ah, está Isaac ya amarrado en el altar y está Abraham listo para sacrificarlo con el cuchillo alzado o levantado. Y entonces en el versículo 11, ya estando ahí Abraham no dijo, a ver, sentémonos un rato a ver si viene un ángel a decirnos que no lo hagamos. No, él ya estaba ahí listo y dice, entonces el ángel Es, de Jehová, es que en el 10 dice, y extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. ujú, o sea, ya estaba ahí. Entonces el ángel de Jehová clamó del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y me imagino que se quedó. Y dijo, no Dale vuelta. extiendas, dale, güey, Es broma. hacelo por la espalda. Es broma. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya sé que temes a Dios, pues no me rehusaste a tu hijo, tu único. Y entonces Abraham mira para otro lado y ve que el monte se está moviendo un poco, ve al carnero ahí, lo agarra por los cuernos y entonces ofreció en holocausto el carnero en lugar de su hijo. Otra vez que nos dice esto de Abraham, cada vez que Abraham era bendecido con algo, lo hablamos la semana pasada, ¿qué hacía Abraham? Daba gracias. Ofrecía un sacrificio en forma de agradecimiento. Entonces, con esta experiencia de Abraham ya listo para acuchillar a su hijo, estando al límite, por decirlo así, ya ahí. Me recordé de un video de Elder Holland en el que él enseña y dice que Dios actúa cuando estamos al límite. Y es un video que quiero poner ahorita. No sé si querés decir algo de la experiencia de Abraham y de Isaac antes de terminar, o queremos ver el video y después hablar de las bendiciones de que ellos hicieron lo que el Señor quería. Creo que cualquiera de las dos está bien, no tengo Bueno, opción favorita. Dale. miremos el video y luego de eso vamos a regresar para terminar de hablar de las bendiciones que ellos recibieron por haber obedecido y pues terminar con nuestro testimonio. Ujú. Ahí va.
No sé cómo será para todos en general, pero sé por experiencia propia que la salvación no es una experiencia gratuita, que nadie va a recibir experiencias valiosas y abundantes por un mínimo esfuerzo. Siempre les doy ese consejo a los misioneros. Ese es mi discurso estándar para los misioneros, que siempre será la última casa que toquen. Siempre será las 9:29 de la noche. Siempre será cuando esté lloviendo. Es el hecho de que Dios actúa cuando el hombre está al límite. Y eso es, tal vez, no quiero que suene deprimente y no quiero que parezca como que forzosamente tenemos que ser probados o que necesitamos ser afligidos o que siempre tiene que ser difícil. Porque no es verdad, no siempre es difícil y ustedes lo saben y hay hermosas bendiciones, pero creo firmemente que hay algo en este camino a la salvación, esta misión, que establece que debemos pagar por algo esas bendiciones. Entonces pienso que llegamos a conocer al Salvador una vez que hemos estado, aunque sea a las afueras de Getsemaní. El camino a la salvación siempre pasa por Getsemaní y siempre requerirá un viaje a la cima del Calvario. Ahora, el peligro ahí es que digamos, oh, estoy sufriendo como el Salvador sufrió la angustia. No es así. No estamos ni cerca de estarlos. No hemos estado ni sentido una fracción de eso. No vamos a ser crucificados, no vamos a ser redentores. En ese sentido es incluso aterrador hacer una analogía. Pero pienso que la otra parte de la analogía no solo es necesaria, es indispensable. Y es esta, que si nos decidimos a ser discípulos de Cristo, caminaremos por donde Él caminó, sentiremos lo que Él sintió, oraremos en la forma en la que Él oró y derramaremos lágrimas como Él lo hizo, al menos en cierta proporción, al menos de forma simbólica. Yo no sé, van a tener que ayudarme aquí, no sé lo que significa decir que soy discípulo de Cristo, pero no quiero hacer lo que Él hizo. No quiero sentir lo que Él sintió, pero hombre, yo me apunto. Aquí estoy con el hombro en la lid. No pienso que funcione así. Pienso que la invitación siempre será, ven y sígueme. Los apóstoles de antaño dijeron, ¿dónde vive, Señor? Él les dijo, venid y ved. Tan solo vengan y obsérvenme. Son bienvenidos a mi casa, son bienvenidos a viajar conmigo. Pueden escucharme hablar. Tan solo vengan y síganme. Pero para lo que tenemos que estar bien preparados es para hacer parte de ese viaje, sea al menos a las orillas del Getsemaní y quizá un poco a la sombra del Calvario. No conozco ninguna otra manera en la que eso pueda suceder. Mis convicciones y mis sentimientos por el Salvador del mundo han nacido en los tiempos más desesperantes de mi vida. Cuando me preguntaba si el Hijo en algún momento se acordaría de mí, parecía acordarse de otras personas, parecía acordarse cada mañana de todas las personas a mi alrededor, pero no de mí. Ahora, no siempre es así, y no se supone que sea siempre así, y somos un poco egoístas y actuamos como si siempre fuera así. Pero algunas partes del discipulado requieren ese tipo de pruebas, básicamente lo que él sufrió. Como dije antes, el Señor nos va a probar. Dice la escritura en Génesis 1,
Perdón, Génesis 18, versículo 1. No, era ya el 20. ¿Dónde estaba? Donde dice que el Señor iba a probar 22. Génesis El 22. 22:1. El Señor puso a prueba a Abraham. El Señor nos va a probar. Y me recordé del mismo Abraham a punto de ser muerto, de ser sacrificado. Y probablemente ya estaban ahí cuando el Señor lo liberó, dice, de sus ligaduras. Me recuerdo de Daniel o los hermanitos más adelante en el Antiguo Testamento que iban a ser quemados porque no quisieron violar la palabra de sabiduría. Me recuerdo de los hermanos de Amón que iban a ser destruidos igual entre los pueblos, entre el pueblo de los nefitas, y que hasta ahí el Señor los liberó. A los hermanos de Amón ya los habían golpeado, ya les habían dado duro, y ya cuando estaban a punto de matarlos, ahí actuó el Señor y los liberó. A Abraham probablemente ya le habían lastimado algunas partes de su cuerpo para sacrificarlo, pero no fue salvado hasta que ya estaba a punto de morir. Igual Isaac, y este sacrificio de Abraham y de Isaac es semejante al sacrificio de nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor nos va a probar, nos va a ver hasta dónde llega nuestra fe. Y como decía Elder Holland, muchas veces, y no se supone que sea así, pero muchas veces va a ser así, vamos a tener que demostrarle a nuestro Padre Celestial nuestra fe hasta cuando ya estemos abajo en el hoyo, como decimos siempre, bien metidos en el hoyo, no por nuestras propias decisiones muchas veces, sino porque el Señor nos está probando y, y entonces viene la bendición. Entonces viene el Señor y nos rescata. Entonces viene todo eso. Y como decía el Elder Holland, no estamos ni siquiera pasando a la orilla del Getsemaní. Y, y a veces va a ser necesario que aunque sea por la orilla pasemos, porque no nos va a salir sangre por los poros o no nos van a crucificar o etcétera. Pero aunque sea, si queremos tener un lugar en las mansiones celestiales, aunque sea por la orilla del Getsemaní, deberíamos pasar. Y decía él, y tal vez pasar por ahí por el Calvario. Entonces, yo personalmente, como decía Ler Holland, también de mi propia vida he aprendido que muchas veces el Señor nos va a ayudar hasta que ya estamos ahí, al límite. Cuando estábamos a punto de rendirnos, pero no nos queríamos rendir. Cuando ya estábamos listos para tirar la toalla, pero yo no la quería tirar, pero ya estaba hasta ahí porque pues, las pruebas de la vida y todo eso nos han llevado hasta ahí, pero yo no quería, mi fe seguía intacta, ahí el Señor me va a ayudar. Eh, no sé si querés decir algo para terminar con las bendiciones o terminas con las bendiciones. Lo del versículo de Génesis 22 Ajá, al final las bendiciones después de que dice eh, en los versículos, estamos en el capítulo 22 y en los versículos 17. De cierto, te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus criados y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. y todo esto por lo que dice el versículo 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único. Entonces, creo que yo para terminar mi parte podría solo agregar que al final de tanta prueba van a venir las bendiciones, así como las bendiciones que el Señor le volvió a prometer a Abraham después de estar dispuesto a sacrificar a su hijo, que sabemos que con el tiempo se cumplieron porque el convenio que el Señor hizo con Abraham se cumplió y se sigue cumpliendo hasta el día de hoy. También me gustaría agregar lo que vos decías, quería aportar a ese sentimiento de que, eh, o sea, la vida es difícil y no se supone que tenemos que andar sufriendo toda la vida. No se supone que tenemos que estar moribundos toda la vida. No se supone que tenemos que ser infelices toda la vida.
pero tenemos que estar conscientes de que van a haber momentos en los que sí vamos a estar sufriendo por un tiempo, sí vamos a estar tristes por un tiempo y puede que sí sintamos que hasta nos vamos a morir por algún momento y que en esos momentos duros y difíciles sigamos teniendo en nuestro corazón el deseo de ver hacia adelante con fe en Cristo, porque es ahí cuando nosotros podemos demostrarle al Señor que Él puede confiar en nosotros, que aunque estemos en las últimas, no le vamos a fallar. Y si en algún momento le hemos fallado, pues busquemos siempre enmendar el error, hablar con el obispo y corregir los errores para que así podamos recibir el perdón y la tranquilidad que viene de la expiación al enmendar los errores. Entonces, también como el de Holland, creo que los momentos más importantes entre el Señor y yo han sido cuando he estado solo y he estado en los momentos más duros de mi vida solo y de alguna manera he sentido que sí, Él ha estado ahí conmigo. Entonces, eh, que podamos nosotros ser como Abraham, deseosos de sacrificar todo lo que tenemos por servirle al Señor y por obedecer al Señor y seguir al Señor, que podamos ser también como Isaac dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir por el Señor. Sí, entonces con esto vamos a terminar. Vayan y lean de los capítulos 18 al 22. Hay muchas cosas de las que, al 18 al 23, hay muchas cosas de las que ya no pudimos hablar y muchas otras enseñanzas también, pero nos vamos a quedar con estas hoy. Y si tienen preguntas o comentarios, ya saben que las pueden dejar en la página de Facebook o nos pueden escribir a nuestras Redes perfiles sociales. privados también, ¿verdad? Nuestras redes sociales. Entonces, yo quiero terminar diciendo que me admiro de Abraham, toda su constancia, como dije la semana pasada, la constancia no debe terminar y ahí es cuando vamos a, a poder heredar todas las bendiciones. Pusimos el ejemplo hace unas semanas atrás de la constancia del pueblo de Enoc y la inconstancia de los nefitas y la diferencia que pasó entre ellos dos. Entonces, que podamos ser constantes, que podamos enseñar a las personas que necesitemos enseñar y que podamos siempre estar dispuestos a prestarle al Señor lo que Él decida pedirnos prestado o incluso a darle de vuelta lo que Él nos ha prestado a nosotros también. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Nosotros compartimos y dejamos esto en nombre de Jesucristo. Amén.